Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marjorie Calderón Guerrero y vamos en este momento a hacer algunas reflexiones sobre la seguridad en la justicia telemática en Venezuela. La siguiente investigación analiza cómo pueden afectar las nuevas tecnologías en la seguridad de los procesos judiciales. Para una real aplicación de la justicia judicial digital, se debe tomar en consideración aspectos tan importantes como son la seguridad informática relativa a los mecanismos utilizados con el fin que los datos y la información que se maneja en los distintos sistemas electrónicos judiciales puedan ser salvaguardados de ciberataques que puedan inutilizarlos, modificarlos o alterarlos. Por otra parte, debe contarse con un marco jurídico, un sistema legal que permita la utilización de las tecnologías digitales en todas las particularidades de los procesos judiciales. Estas dimensiones las vamos a revisar a la luz del sistema judicial venezolano. Para comenzar, debemos señalar que Venezuela, el sistema judicial procesal venezolano ha sufrido grandes cambios desde finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, comenzando con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal que establecía los juicios orales, cambiando así un paradigma de una justicia escrita. Posteriormente, en el año 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció en su artículo 257 que el proceso es el instrumento fundamental para la realización de la justicia, por lo que las leyes procesales deben procurar la simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites, adoptando procedimientos breves, orales y públicos. De allí se fueron derivando diversas leyes procesales como son la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Procesal del Trabajo, así como la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en donde estableció esta modalidad de juicios breves, orales, con simplificación de trámites. Hoy en día Venezuela debe enfrentarse a un nuevo reto, el de pasar de una justicia oral, pública y presencial a una justicia oral, pública, telemática, digital o electrónica. Pero para que ello pueda suceder, para que ello se pueda realizar, tiene que procurarse obtener el equipamiento y las medidas de ciberseguridad a los fines de proteger los procesos, y en segundo lugar debe existir un marco normativo que permita esa justicia digital. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué podemos entender por la seguridad electrónica de los procesos judiciales? Y podemos conceptualizarlos como aquellos mecanismos técnicos y legales adoptados a fin de evitar ataques a los sistemas informáticos judiciales que pretendan inutilizarlos, alterarlos o de alguna forma obtener la información de la data contenida en dichos sistemas. La Unión Europea ha sido bien rigurosa al respecto y ha tomado esta cuestión muy en serio, dictando normativas por el Consejo a fin de garantizar la ciberseguridad. Podemos destacar entre ellos el Reglamento General de Protección de Datos, el cual consiste en una normativa relativa a la protección de las personas físicas en lo que se refiere a los tratamientos de sus datos personales. Dicho reglamento fue editado por la Unión Europea el 24 de mayo de 2016, con 2 años de vacatio hasta el 25 de mayo de 2018, cuando entra en plena vigencia. Y en ese tiempo las empresas y organizaciones y entes públicos y privados debieron adoptar los mecanismos para su cumplimiento. Asimismo, tenemos el reglamento de la ciberseguridad de la Unión Europea, que entró en vigor en junio del año 2019 y que introdujo el sistema de certificación para la Unión Europea y un nuevo y reforzado mandato para la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. A nivel general, podemos decir que para obtener medidas de ciberseguridad de los procesos judiciales,
electrónicos, telemáticos o digitales, se deberían tomar en cuenta varios aspectos. Esto lo vamos a tomar de una revista Portafolio, una revista colombiana llamada Portafolio, que señala algunos aspectos que se deben tomar en cuenta. Entre ellos, primero debe contarse con políticas de seguridad, entendiendo como esto como el plan elaborado por la organización a partir de las necesidades de funcionamiento de la actividad propia que cumple esa organización, buscando con ello proteger la información, garantizar la confidencialidad y reglamentar el uso del sistema por el cual se accede a la misma. Se regula lo que es el hardware, el software. Segundo, respaldar la información. En este sentido, se deben realizar de forma periódica copias de seguridad para poder ser recuperada ante cualquier ataque. Debe guardarse de forma física o en una nube. En este sentido, se requiere contar con servidores propios que puedan almacenar grandes cantidades de datos e información. Tercero, cifrar las comunicaciones, que es una forma de alterar la información para que no pueda ser leída por terceros no autorizados y estos lleguen a tener acceso a los datos. Respecto a esta sugerencia, ese cifrado de las actuaciones judiciales podría establecerse a través de mecanismos como el blockchain. Al respecto, el profesor Fernández Sacha señala en su artículo El derecho a la protección de datos en la sentencia, que dentro de esos mecanismos de protección, para evitar que se generen lesiones con la información y data que se encuentre en las sentencias digitales o en algún expediente digital, se puede establecer o cifrar las mismas a través de la criptografía o criptociencia, en donde aparece el blockchain o cadena de bloques. Cuarto, utilizar antivirus, no solo en los servidores, sino también en los teléfonos móviles y en otros aparatos distintos a la PC que tienen acceso a las redes, por ejemplo, las impresoras. Y quinto, adquirir herramientas de seguridad como firewalls o cortafuegos para evitar ataques externos, terceros externos, bien sea en los hardware o en los software. Estas serían como unas medidas de seguridad ideales a tomar en lo que se llama la seguridad electrónica de la justicia digital. Todo esto es importante porque a medida que va avanzando la digitalización o tecnificación de los procesos judiciales, mayor expuestos se encuentran a ciberataques que puedan vulnerar su seguridad. Otro aspecto importante en cuanto a la seguridad que se debe manejar es el marco legal. La seguridad, los procesos judiciales telemáticos, digitales o electrónicos deben estar regulados por leyes o normativas. Es así que debe existir un marco normativo que regule todos los aspectos del proceso judicial desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia definitiva. En algunos países ya existe un marco legal en lo concerniente a la justicia electrónica y los expedientes electrónicos. A nivel de Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene una ley denominada Ley 18237 de enero del 2008, en donde autoriza el uso del expediente electrónico, documento electrónico, la firma electrónica, las comunicaciones electrónicas, el dominio electrónico, constituido en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial. Otro país a nivel de Latinoamérica es Chile. Chile en 2016 entró en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica, también se le llama la Ley 20.886, que regula aspectos esenciales sobre la tramitación judicial y los procedimientos judiciales. México tiene una particularidad porque si bien existe la constitución, una nueva constitución política de ese país en el año 2017, en donde instruyó la creación de un código único en materia procesal, civil y familiar, donde se debería incluir ahora todo esto de las tecnologías de información, aún las leyes no han sido dictadas en su totalidad. Pero en este particular, el Poder Judicial mexicano, bien a través del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
ha creado a través de decretos y resoluciones mecanismos a fin de establecer una justicia digital. Podemos señalar la resolución de la firma electrónica judicial del Estado de México, que se llama FEJEM, con el cual se puede procesar expedientes electrónicos, consultar causas, iniciar demandas y juicios en línea. Así tenemos también el Acuerdo General 12-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de las videoconferencias en todos los asuntos con competencia de los órganos jurisdiccionales, creando un complejo de telepresencia para la evacuación de pruebas acompañadas de juicios en línea. Esto demuestra que efectivamente para la instauración de una justicia digital electrónica o telemática debe contarse con un marco legal adecuado. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, primeramente podemos decir que si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ya señalamos, instruye que la justicia debe adoptar procesos simples, uniformes y eficaces, haciendo énfasis en la oralidad, la brevedad y la publicidad de lo mismo, y a partir de ese mandato se promulgan leyes como ya lo señalamos, la LOMNA, Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, o la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre otras. Ninguna en sí de estas leyes establece de manera expresa la tramitación de asuntos en forma electrónica o la creación de expedientes electrónicos. Son estas dos leyes que acabo de mencionar que abordan el tema de las notificaciones electrónicas. Asimismo, la Ley de Protección de Testigos, Víctimas y demás sujetos procesales permite la utilización de videoconferencias para tomar declaración a estos sujetos procesales. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Sala Constitucional permite el uso de las videoconferencias en los procesos judiciales. Tenemos, por ejemplo, la 1571 del 22 de agosto del 2001, caso Asociación Civil de Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal, donde la Sala Constitucional consideró viable la inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos orales en relación a la posibilidad que el juez pueda evacuar la prueba de testigo a través de dispositivos electrónicos, teléfonos, etc., cuando no sea posible la comparecencia física en la sala de audiencia. Adicionalmente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, antes de la pandemia del COVID-19, ya había dictado algunas resoluciones en donde se autoriza la utilización de tecnología de información en algunos procesos judiciales. Por ejemplo, lo de las normas de adecuación administrativa tecnológica, los copiadores de sentencia, a la normativa referida a las audiencias telemáticas de la Sala de Casación Penal y el procedimiento ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes referido a la Convenio de la Haya de Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la creación del expediente electrónico para la jurisdicción de tribunales de violencia de género y responsabilidad penal del adolescente. Posterior a la pandemia, el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha realizado o ha también dictado resoluciones para poderle dar continuidad al procesos judiciales, y entre ellos se destaca resoluciones donde se permiten las audiencias telemáticas en la Sala de Casación Social, Político-Administrativa y Electoral. Y también hay unas resoluciones de la Sala Civil donde establecen la creación del despacho virtual, donde se incluyen notificaciones electrónicas y audiencias telemáticas. La única ley que refiere en sí la tecnología de la información en sus procesos es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde permite efectivamente que los procesos llevados ante la misma sean tramitados a través de estas tecnologías, ¿no? Además, tenemos la Ley de Firmas Electrónicas, que si no bien es específica para el Poder Judicial, no es de menos, que abarca toda la administración pública y se puede hacer uso de la misma. En cuanto a la ciberseguridad, en el Poder Judicial venezolano no es mentira que efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia, al tener la administración y gobierno del Poder Judicial y a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ejecuta esa gobernabilidad administrativa. Se ha establecido a raíz del artículo del mismo Tribunal Supremo
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo que le permite utilizar los elementos tecnológicos, han creado dos portales web, tanto del Tribunal Supremo como de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Estos portales fueron ataques conjuntos con varios portales del Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en el 2017. En el mismo se dañaron algunos servidores y la página web de ambas instituciones, ambas páginas web tuvieron que ser suspendidas en varias ocasiones. Estos ciberataques provinieron del exterior, pero no lograron penetrar a la base de datos en virtud de las políticas de seguridad por parte del Departamento de Informática del Tribunal Supremo de Justicia y la utilización de firewalls en los mismos. La página web del Tribunal Supremo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura sí tuvo tal vulneración que no pudo volver a ser utilizada, siendo que ahora en día ellos se soportan en algunas aplicaciones, por ejemplo, lo que es nómina, lo que es información de las estadísticas de los tribunales, se soportan con los servidores del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, la Escuela Judicial y la Inspectoría de Tribunales también se soportan en los servidores del Tribunal Supremo de Justicia. Y en virtud de los ciberataques, algunos se dañaron. Por lo tanto, toda esta data se carga en solo servidores del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que, si bien existen políticas de seguridad, no es menos que no son suficientes para soportar una eventual justicia digital a nivel de tribunales. Es por lo que, para que exista una verdadera justicia digital, deben estar todos los procesos judiciales adecuados a las tecnologías de información, deben contar con el equipamiento técnico, establecer leyes que adecúen esas tecnologías a los aspectos del proceso y se cuente con mecanismos de seguridad eficientes que permitan que la información no será alterada, destruida o vulnerada. Es importante no solo adecuar la legislación venezolana, realizar iniciativas de proyectos de leyes, sino además utilizar lo que ya se tiene como las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, pero unificar los criterios en cuanto a los procedimientos de la tecnología de información a los fines de mejorar los procesos. Es fundamental contar con el equipo tecnológico necesario, más servidores, cámaras de videoconferencia, adecuación de internet en las sedes judiciales, entre otros, para contar con medidas y contar además con medidas de ciberseguridad eficientes para que el sistema judicial pueda acercarse a lo que es la justicia digital que hoy en día exige las circunstancias históricas del país. Muchas gracias.